Hola gente de Código Facilito, en esta ocasión estaremos aprendiendo a agregar un servicio de integración continua a nuestro proyecto Laravel. Específicamente estaremos aprendiendo a configurar nuestro proyecto utilizando el servicio de Travis. Como sabemos, cuando trabajamos con integración continua necesitaremos de un servidor para la automatización de la ejecución de nuestros scripts. Usualmente lo que hacemos es ejecutar a nuestras pruebas, sean bien unitarias o en general cualquier tipo de pruebas. Esto para poder validar que las pull requests no rompan el flujo de nuestra aplicación. Cuando hablamos de servicios de integración continua nos encontramos con muchas soluciones: GitLab, GitHub, Travis, Drone, etc. En este video estaremos aprendiendo a definir la configuración más básica utilizando el servicio de Travis. Travis es un servicio de integración continua y despliegue continuo totalmente gratis si nuestro proyecto es open source y de pago si nuestro proyecto es privado. Para entonces comenzar con esto, en mi caso tengo generado a un proyecto Laravel utilizando la versión 7. Entonces, para comenzar a trabajar con Travis, lo primero que tenemos que hacer es generar una cuenta. Esto lo podemos hacer a través de login con GitHub. Una vez ya nos hemos registrado, como siguiente paso tendremos que modificar un poco nuestro proyecto. En realidad únicamente necesitamos generar a un archivo. En la ruta raíz procederemos a generar un archivo llamado .travis.yml. En este archivo es donde definiremos la configuración para Travis, el lenguaje de programación, qué scripts queremos ejecutar, en qué sistema operativo, etc. Para comenzar, entonces, lo primero que tenemos que definir es el lenguaje que estamos utilizando, en mi caso PHP. Siguiendo, lo que ahora debemos de definir es el sistema operativo en el cual queremos ejecutar nuestro código. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos una pull request hacia un repositorio, lo que va a hacer Travis es descargar el código del repositorio y generar un entorno para ejecutar a los scripts que le indiquemos. En este caso voy a utilizar a una versión de Linux, específicamente en Ubuntu, utilizando la versión Bionic. Actualmente Travis tiene soporte para los tres sistemas operativos más populares, hablando de macOS, Windows y Linux. Siguiendo entonces, dado que he especificado PHP, vamos a definir a la directiva PHP especificando la versión. Dentro de un arreglo vamos a definir la versión, en mi caso la 7.3. Otro apartado importante es el llamado service. Un servicio es aquel que nuestra aplicación necesita para funcionar. Dentro de los servicios nos encontramos con bases de datos, servicios de caché, etc. En mi caso estaré utilizando a MySQL. Sin embargo, si nuestra aplicación, por ejemplo, utiliza Redis, de igual manera la podemos definir aquí. Debemos entonces de ver en la documentación sobre qué servicio soporta Travis. Continuando y más importante, definiremos a la directiva before-script. Esta es la directiva que se ejecutará antes de ejecutar a los scripts que le indiquemos. Dentro de before script lo que usualmente se hace es básicamente configurar a nuestra aplicación, instalar dependencias, ejecutar migraciones, etc. Comenzando entonces, lo que voy a proceder a realizar, como cualquier aplicación Laravel, será copiar el archivo .m.example hacia el archivo .m. Esto lo hago utilizando a la directiva cp.m.example. Como siguiente voy a proceder a generar una base de datos. Esto lo hago utilizando a MySQL con el flag "-e". Dentro de ese string voy a especificar la instrucción que quiero ejecutar. En este caso create database y la nombraré como Laravel, ya que si recuerdas el archivo .m por default tiene el nombre de base de datos como Laravel. Como siguiente paso voy a proceder a utilizar el comando de Composer llamado self-update. Dado que en este caso lo estoy indicando que estoy utilizando PHP, directamente en nuestra máquina virtual ya tiene configurado Composer. Esto pasaría de igual manera si estuviéramos utilizando algún lenguaje como Python, probablemente ya tenga configurado al manejador de paquetes pip. Bien, y continuando, ahora lo más importante será ejecutar al comando install. En este caso estoy utilizando al flag noInteraction para, si en dado caso algún paquete de nuestra aplicación nos pide alguna interacción, simplemente la ignoremos. Continuando entonces, una vez ya hemos instalado a nuestras dependencias, lo único que queda hacer será generar a nuestra llave. Esto lo hacemos utilizando a PHP artisan k:generate. Y para finalizar, únicamente voy a proceder a ejecutar las migraciones. Con eso entonces ya tendríamos todo listo para que nuestra aplicación funcione.
Como último paso, entonces, vamos a proceder a definir el apartado más importante, el llamado script. Dentro de este apartado es donde definiremos a todos los scripts que ejecutaremos para validar alguna pull request. Como ya mencioné, lo que usualmente hacemos es ejecutar a las pruebas unitarias. Para ejecutar a las pruebas unitarias de un proyecto Laravel, podemos directamente entrar a la carpeta vendor dentro de bin y ejecutar php unit. Entonces lo que le indicaremos a Travis cuando una nueva pull request llegue a nuestro repositorio será definir a una máquina virtual con Ubuntu, con esta versión, con PHP 7.3 instalado, con MySQL, ejecutar esos scripts y para validar a la pull request ejecutar a las pruebas unitarias. Una vez hecho esto, entonces vamos a proceder a hacer un commit y vamos a proceder a hacer un push hacia la rama master. Bien, y una vez ya hemos subido los cambios a nuestro repositorio, lo siguiente que tendremos que hacer es situarnos dentro de Travis. Veremos el apartado de mis repositorios. Daremos clic en este icono y veremos a todos los repositorios de nuestra cuenta. En mi caso estoy utilizando al llamado Travis. Procedo entonces a habilitarlo. Con eso entonces ya tenemos todo listo. Para ver un ejemplo de esto haremos lo siguiente. Voy a situarme nuevamente en el proyecto y voy a proceder a generar una nueva rama a la cual nombraré false. Y lo único que voy a proceder a hacer en este caso será venir a test, a unit, en el example test, veremos que tenemos a un test que está realizando un assert true. Vamos a modificar esto a false. Guardamos los cambios y procedemos a subir esta rama. Vamos al repositorio y vemos que nos indica que la rama false puede hacer un merge hacia master. Vamos entonces al apartado de pull request, agregamos lo necesario y generamos una pull request. Al hacer esto veremos lo siguiente. En este apartado vemos que directamente tenemos la integración con Travis. En este apartado podemos ver en detalles y nos enviará a la siguiente pantalla. Vemos que se está generando una máquina virtual. Esperamos unos cuantos segundos. Bien, en este caso veremos la salida de todo el proceso. Vemos acá que está iniciando MySQL y aquí en este caso estamos viendo que está inicializando a la versión de PHP con la versión 7.3. Debajo básicamente veremos todos los comandos que le indicamos en el archivo Travis, por ejemplo el composer self updates y básicamente el copiar a nuestro archivo, generar la base de datos, etc. Al finalizar de todo esto veremos el comando de PHP unit y veremos que en este caso nuestro test no está pasando. Si entonces vamos nuevamente a la pull request, deberemos ver lo siguiente. Nos dice que el servidor de integración continua no ha pasado la validación. Para ver esto nuevamente, que todo funcione correctamente, vamos a regresar esto a true y vamos a nuevamente hacer un commit. Subimos nuevamente los cambios y ahora nuevamente veremos lo siguiente. Vemos que ahora se ha generado el nuevo commit y nuevamente inicia el proceso. Vemos nuevamente en detalles y esto generará exactamente el mismo proceso. Generará una máquina virtual y comenzará nuevamente con la ejecución de todo lo que le indicamos en este archivo. Bien, y en este caso, como vemos, nuevamente en este apartado vemos toda la salida de los comandos que se han ejecutado y al finalizar vemos que nuestro test ha pasado satisfactoriamente. Esto si vamos en el apartado de pull request, vemos que en este caso la validación ha pasado satisfactoriamente y nosotros ahora podemos hacer un merge de este pull request. Sin duda, el uso de un servicio de integración continua en nuestros proyectos nos ayudará mucho en el proceso de la automatización. Recapitulando, en este video aprendimos a agregar al servicio de Travis a nuestro proyecto Laravel, utilizando a la configuración más básica. Sin embargo, nosotros podemos realizar múltiples acciones, como por ejemplo enviar un mensaje a Slack, un email, generar reportes, entre otras acciones. Espero este video introductorio te haya servido, pero más importante hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente video.